digo, primero un pequeño descargo. El tipo de cambio fue un ancla en la austral, pero la diferencia es que cuando nos dimos cuenta que no podemos sostenerlo, nos movimos. Y entonces no era un ancla. Nos movimos porque teníamos un problema. El tema fiscal se nos fue de las manos y dijimos, mantener el ancla no funciona. Y por eso no atrasamos el tipo de cambio, ¿no? Y esa era la enorme diferencia con otros programas. Flotación. Estamos de acuerdo, lo hemos discutido varias veces por otra parte. El problema es que lo que decíamos, o lo que decía yo en algún momento era, si la flotación me lleva a un atraso muy grande del tipo de cambio, porque para mí es atraso si el tipo de cambio se queda muy rezagado respecto a los precios. Alguien puede decir, no, porque los mercados, no sé qué es eso. Si yo me quedo muy atrasado, por ahí los mercados van a reaccionar. Y como está la flotación, me digo, voy a pegar un salto. Lo que decíamos algunos, decía yo, el problema es que si se quedó muy atrasado, el salto puede ser muy grande. Y en un país como la Argentina, un salto muy grande es muy peligroso, porque desata a los demonios, ¿no? Diferente es en Brasil o en Colombia, etcétera, que tiene un territorio. Entonces, digo, no es que estemos en contra, sino que pensamos que había que haberlo ajustado un poco para no quedar tan lejos y que el salto no fuera tan grande, ¿no? Gradualismo, yo he defendido el gradualismo todo el tiempo, creo que no había otra alternativa realmente para avanzar. Digamos, y la meta de inflación, como decir estoy en contra de las metas de inflación, no. Digamos, solamente estoy en contra de metas de inflación que no sean realistas, digamos, ¿no? Y por eso yo no estoy en desacuerdo con algunos gente del mercado, dice qué barbaridad lo que pasó a fin de diciembre, que le cambiaron la meta al Banco Central de 10 a 15. Y es que 10 era un disparate, digamos, ¿no? Y no se podía negociar con nadie con eso, entonces había que aumentarla. El problema fue la manera en que se hizo, ¿eh? La manera, el modo, fue espantoso. Pero sentaron al presidente del Banco Central en una esquina, le dijeron al ministro de Economía decir las metas, y el Banco Central dijo sí. Claro, la manera fue desastrosa, pero que había que cambiar las metas, había que cambiarlas. Yo estoy de acuerdo con las persistencias. Yo creo que es un escándalo que este país tenga 25% de inflación todo el tiempo, así que hay que hacer algo. La manera para discutir esto es cómo hacemos esto lo menos doloroso posible, porque siempre algo de dolor hay. Y por eso cuando yo hablo de alguna política de ingresos de algún tipo, es para hacer esto menos doloroso, pero yo creo fuertemente en la política monetaria. Digo, Alzogaray, como dije, bajó la inflación con pura política monetaria. Claro, la economía cayó 6% y el salario real 20%. Digo, así que yo creo en la potencia de la política monetaria, creo en la necesidad de la política monetaria. Digo, acompañémosla con algo, porque si no el costo puede ser de alguna manera excesivo. Obviamente estamos, creo, todos de acuerdo en que la tasa de inflación en Argentina es escandalosa y hay que bajarla. El punto principal es a qué ritmo la bajás. Porque a qué ritmo la bajás no solamente tiene que ver con la viabilidad de manejar una política de ingresos en función de los shocks de precios que tenías pendientes, que es un poco lo que mencionábamos antes, sino fundamentalmente de cómo corregías las cuentas fiscales. Porque si uno manejaba la política monetaria con un esquema de metas de inflación que ya en septiembre de 2016, cuando fue un esquema formal, las metas fiscales que se habían puesto originalmente se habían cambiado y las metas de inflación que se habían puesto originalmente también se deberían haber modificado. Digo, cuando Pratgay anuncia los dos esquemas de sendero fiscal muy agresivo y sendero de desinflación muy agresivos, los dos senderos eran inviables entre sí, porque la corrección fiscal implicaba un shock tarifario que implicaba un shock inflacionario que te generaba un aumento, además de devaluatorio, que te generaba un aumento en los costos de los servicios que te complicaba las cuentas fiscales. O sea, digo, desde el vamos estaban mal puestos los números, pero los números fiscales se cambiaron y los números monetarios no se cambiaron, con lo cual te comprometiste con una meta que era, creo yo, inalcanzable desde el principio, y además te exigía tener una tasa de interés muy alta en forma casi permanente, digamos. Si los lags de política monetaria son cada 6 meses,
y los ajustes tarifarios, porque fuimos a un sendero de corrección gradual de tarifas, eran siempre cada 6 meses, cada vez que bajaba la inflación le volvías a pegar un shock tarifario. De hecho, vos mismo aclaraste, a fines de 2016 la inflación bajó, en parte bajó porque dejaste de aumentar las tarifas y aparte la Corte Suprema te obligó a bajar las tarifas, con lo cual la inflación, y después en el primer trimestre de 2017 con el dólar para atrás, porque el dólar se estaba atrasando, en un esquema de ingreso de dólares, lo que tuviste fue un shock de precios de tarifas que te obligó a subir la tasa de interés. Vos dijiste en 2017 subimos 3 veces la tasa de interés. Sí, es verdad. Una antes de abril y 2 después de octubre. Pero digo, alejándome un poco, digamos, de esto, digo, a mí me obsesiona lo fiscal, porque de nuevo, digamos, cualquier programa tenía que tener una consistencia fiscal y monetaria. Vos para poder bajar la inflación en forma permanente, necesitas que tu esquema de endeudamiento del Tesoro y del Banco Central sea sustentable. No digo que el déficit tenga que ir a 0, pero sí que sea sustentable la deuda. Y con las tasas de interés que vos te sobreexigías para poder cumplir la meta, digo, la deuda del Banco Central tendía a generar una montaña, que primero era una montaña que crecía a un ritmo, digamos, y en algún momento terminó generando una bola de Levax, digamos, de 1,3 trillones, y la verdad que explota la bola de Levax en el momento en que el mundo te dice no te financio. Digo, a lo mejor, menos mal que lo dijo ahora y no lo dijo dentro de 2 años, cuando la bola de nieve de Levax sea 3,5 trillones y la deuda sea 20 puntos más alta. Entonces, lo que digo es, vos necesitabas corregir fiscalmente y vos tenés una estructura fiscal donde, por distintos motivos, la mitad del gasto público está indexada al pasado. La mitad, que eran las jubilaciones. Proyecto de ley que se modificó en el Congreso en diciembre, que tuvo un costo político muy alto, pero que no resolvió el problema. Sigue indexada la mitad del gasto público al pasado. Con lo cual, el ritmo de desinflación de la economía argentina no puede ser mucho más rápido que el ritmo de crecimiento de la economía. Porque finalmente a mí lo que me importa, digamos, en un contexto es que el PIB nominal siga creciendo. Digo, entonces, si desinflo muy rápido el PIB nominal, que es precio y cantidad, digamos, y los recursos crecen menos y los gastos que están indexados al pasado crecen más, con lo cual, ¿cómo corrijo fiscalmente? Porque digo, el esquema, digamos, jubilatorio está, o sea, los jubilados de la moratoria están, los jubilados de las pensiones graciables están, la movilidad previsional está, difícilmente se pueda cambiar, y además este gobierno le agregó, digamos, la reparación histórica, con lo cual el gasto previsional son 12 puntos del producto, es cerca del 60% del gasto de la Argentina, de la nación, no de la Argentina. Entonces lo que digo es, necesitas necesariamente una coordinación entre la política fiscal y monetaria. El primer año, yo mostré antes, la política fiscal fue expansiva, la monetaria muy contractiva. Bueno, eso no funciona. Este año intentabas hacer que la política fiscal fuera muy contractiva y que la política monetaria sea expansiva. Y lo último que diría es, me parece que a veces en la economía hay algunas correlaciones que son espurias, digamos. Cuando uno mira, digamos, el crecimiento y la inflación, uno podría mirar el crecimiento y el salario originado en la devaluación. Entonces, cuando vos atrasás el tipo de cambio, la economía crece. Cuando vos adelantás el tipo de cambio, la economía cae. Cuando atrasás el tipo de cambio, generalmente la inflación baja. Cuando lo adelantás, generalmente la inflación sube. Y el esquema de metas de inflación opera a través de, ¿no? digamos, del atraso cambiario, de las expectativas y del nivel de actividad. Digamos, en países normales las metas operan a través, digamos, si querés, de la demanda, digamos. En países como Argentina o en los países, digamos, más bananeros como nosotros, digamos, el esquema de metas de inflación opera a través, si querés, de un atraso cambiario. De hecho, los países que fueron esquemas de metas de inflación, que yo tengo en la cabeza, ninguno fue un esquema de metas de inflación. Todos corrigieron antes el desequilibrio fiscal y el desequilibrio de precios relativos. El caso de Chile, que es el caso más claro, más exitoso, si uno quiere, el desequilibrio fiscal lo corrigió Pinochet. Y el caso de Perú, el desequilibrio fiscal lo corrigió la hiperinflación de Fujimori, digamos, y cuando Fujimori no pudo pasar las leyes que necesitaba por el Congreso, que exigía el consenso de Washington, cerró el Congreso. Entonces lo que digo es cierto que el esquema de metas de inflación es mucho mejor que un esquema de tipo de cambio fijo, seguramente es mejor que un esquema monetario, pero solamente el esquema de metas de inflación, sin tener en cuenta la coordinación
en un país, de nuevo, con los desequilibrios que tenía la economía argentina. O sea, para mí fue un tanto voluntarioso. E insisto, la expansión del crédito el año pasado, creo yo, fue a contramano, si querés. La política monetaria acompañó. Pero digo, no fue la política monetaria y la baja en la inflación lo que te generó la expansión del crédito. Bueno, sí, no termino de entender si en 2017 tuvimos una política monetaria muy contractiva que exigía mucho al gobierno o muy expansiva. No, pero no dijiste recién, creo que recién dijiste que, pero no importa, que era una política monetaria que exigía mucho al gobierno en términos de su financiamiento. 2006, ok. Respecto al Velociraptor, como le llama Melconian, del tema LEVAX, lamentablemente está bastante mal entendido. La acumulación de LEVAX en una parte, digamos, son más o menos mitades, parte del programa gradualista implicaba que la asistencia del Banco Central al Tesoro no pasó a cero. Fue 160.000 millones de pesos, después 150, este año 140, así. Si uno lo suma eso, ¿qué quiere decir eso? Son pesos que emite el Banco Central para el gobierno los usa en el esquema que tenemos donde hay una tasa de interés y básicamente el Banco Central entrega dinero o toma dinero según lo que quiera el mercado a esa tasa de interés. Cuando entrega dinero es a cambio de sus propios bonos, por ejemplo, y lo mismo cuando toma dinero, emite LEVAX o otro tipo de pasivos en ese caso. Entonces, una parte fue eso de LEVAX, que uno puede decir, bueno, tendríamos que haber ido a financiamiento del Banco Central cero o algo parecido antes, puede ser, pero la otra mitad aproximadamente es compra de reservas por parte del Banco Central, que es básicamente similar a lo anterior, salvo que en vez de que no me den nada, me dan dólares. Entonces la acumulación de dólares, las LEVAX en una mitad aproximadamente fueron la contrapartida de la acumulación de dólares. Pero más importante que eso es el tema de la dinámica de las LEVAX y los trillones y los cuatrillones. Eso es sentarse en un Excel, poner cualquier supuesto que uno ponga de tasa de interés real, tasa de interés, etcétera, y el ratio de, por ejemplo, LEVAX sobre reservas va cayendo. Eso es algo que ocurre de todos modos. Es decir, la tasa de interés solo es alta cuando el Banco Central espera que la inflación sea alta y viceversa. Acuérdense que la tasa de interés es de muy corto plazo. Ese fue un problema, si quieren, de comunicación del día 1. La tasa de interés es 38% anual, pero no es que pones la plata y te dan 38% dentro de un año. No, te dan algo parecido a la 12ª parte de 38 en un mes y después esa tasa puede ir bajando. Entonces, si la tasa de interés es alta, cuando la inflación esperada es alta, eso quiere decir que esas propias LEVAX se van a ir depreciando con el tiempo y viceversa cuando la tasa baja. Entonces, no hay ningún problema de sustentabilidad en términos de los pasivos del Banco Central. Y el punto 3 que quería hacer es, por ejemplo, Israel es un caso de baja en la inflación con un déficit fiscal de cierta importancia. Creo que la visión en general es, no se puede, lo fue corrigiendo, pero la baja de la inflación fue con déficit fiscal. Creo que la visión normal es, no puede haber mucho financiamiento al gobierno y una baja de la inflación. Mi impresión es que la dificultad para bajar la inflación más rápido no tuvo que ver con un tema de déficit fiscal, sino quizás con estas correcciones de precios relativos que en todo caso habrían exigido una política monetaria más contractiva para conseguir esa meta de inflación. Entonces es posible que, dado ese contexto de cambio de precios relativos, no tanto del tema fiscal, bueno, resultó ser ex post que las metas iniciales fueron un poco exigentes. ¿Sí?